Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 2 minutos para formular sus preguntas. Sí, gracias. Estaba pensando que para algunas enfermedades la cura es el mismo virus, para que, como vacuna, ¿no? Para que no ocurra la enfermedad, pero ahorita me decían que se estaba enojado. No, estoy sorprendido porque la crisis de la vacante fue por la vinculación del consejero Sergio García Ramírez con el Partido Revolucionario Institucional. Y sin duda yo vengo conociéndolo a usted y a su currículo el día de hoy, y leyendo un poquito, pues no cabe duda que aunque usted tiene legalidad para estar en ese lugar como aspirante, no tiene la legitimidad desde mi punto de vista, que es lo que ocurre en este país, justamente desde cuando empezó usted a estar en la administración pública en puestos que en el régimen de partido de Estado solo se llegaba por las condiciones que usted entenderá que llegó ahí, el 68, tan trágico en mi país, el 88, y pues todavía hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos una fuerte crisis de legitimidad de los poderes, empezando por los presidentes de la República como el actual, y obviamente solamente a partir del control político que ejercen desde los órganos electorales, haya sido el colegio electoral, haya sido como haya sido de los de la transición interrumpida, por ponerle un nombre, y sin duda por lo que todavía siguen siendo las características de lo que ha impedido la transición a la democracia: respeto al voto, división auténtica de poderes y alternancia en el poder, con este retorno autoritario del PRI, y que hoy lo siento en el ambiente de esta sesión. Y algunos legisladores pensamos que esta crisis de credibilidad institucional tiene que ser cambiada, y obviamente estamos atentos a que el nuevo consejero pues tenga legitimidad, no vaya a ser de que un partido, como se circula, sí sabrá usted que los medios hablan que usted es el tercer candidato fuerte del PRI para ser impuesto en la sesión del Congreso que va a decidir sobre los consejeros. Yo espero que la oposición se mantenga a que el PRI convalide esto, y ahora sí pasaría una pequeña reflexión, porque sí estudié su ensayo, que fue lo primero que hice, y una pregunta. ¿Usted considera que la democracia mexicana es en mucho superior a la de algunos países que más presumen de politizados o de desarrollados? La democracia mexicana de hoy es casi de excelencia, sufragísticamente hablando, aunque muy poco de ello se debe a las autoridades y a los partidos, eso lo digo yo. Que México es uno de los 2 países del mundo republicano que ha gozado de democracia institucional por más tiempo de manera ininterrumpida, lo acabamos de oír de su voz. Que ello forma parte de lo que usted denomina estabilidad política y es de lo más preciado de los sistemas políticos civilizados, subrayo, porque esos 92 años no los han gozado los países europeos con todas sus guerras, los países latinoamericanos con todas sus dictaduras, los países asiáticos con todas sus inestabilidades, ni los países africanos con todas sus calamidades. Creo que vivimos, eso lo digo yo, en 2 Méxicos diferentes, o al menos no acudimos a los mismos medios de comunicación, de información. No entiendo cómo nombra o denomina que tenemos un sistema político civilizado, cuando la corrupción, la impunidad es parte de su columna vertebral. ¿Cómo puede un sistema político civilizado, que usted acaba de decir que existe, soportar la muerte de más de 60,000 víctimas de una guerra fallida, de más de 30,000 mujeres y hombres desaparecidos, sin contar con los miles de desplazados por violencia en sus comunidades, o bien los miles de niños huérfanos víctimas colaterales de un sistema político con gobiernos inexistentes? Los procesos electorales no se desarrollan en vitrinas que los alejen de la realidad política, económica, social y cultural de un Estado,
en el que la mayoría de su población se encuentra en pobreza o extrema pobreza. Una visión formalista o pura de los procesos electorales, como la que he escuchado yo en su ensayo y en su voz, no será de demasiada utilidad en las tareas de construcción de la democracia en nuestro país. Y entiendo, por lo que argumenté primero, que era mi análisis de su ensayo. Porque de todas maneras, está en mi derecho preguntarle, yo nada más quisiera saber si usted nos puede señalar si es viable como medio de participación ciudadana, la iniciativa ciudadana y la consulta popular contenidas en las fracciones 7 y 8, respectivamente del artículo 35 constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Huerta. Tiene el uso de la palabra al licenciado Romero Apis hasta por 5 minutos para dar respuesta. Quisiera comenzar por la interesante pregunta que formula el diputado Huerta Ladrón de Guevara. ¿Tiene viabilidad, si es que entiendo bien la pregunta, tiene viabilidad los sistemas alternativos de participación ciudadana o de democracia participativa, como son la iniciativa popular, el referéndum? Yo soy de la idea de que estos instrumentos alternativos son verdaderamente útiles para la resolución de muy diversos problemas, fundamentalmente de comunidades locales. Mientras más locales, pueden ser más efectivos. La iniciativa directa en comunidades municipales, por ejemplo, puede tener un efecto verdaderamente vinculatorio de la voluntad popular directa con la acción del gobernante. Es decir, la obra municipal, el desempeño del gobierno municipal, tanto en sus aspectos políticos, jurídicos, reglamentarios, de obras, de vialidad, de mercados, de seguridad incluso, pueden tener una mayor utilidad o un efecto más concretizable, más concreto, que el que pudiera tener en la comunidad nacional de un país tan grande, tan densamente poblado, con más de 110 millones de habitantes, con un territorio de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados, donde muchos de los problemas nacionales no solo escapan, y tenemos que ser muy sinceros en ello, no solo escapan a la comprensión generalizada de la mayoría de los habitantes, sino incluso a nuestra capacidad de planteamiento resolutivo y de planteamiento conflictual. Es decir, los más grandes problemas nacionales, los 8 o 10 que a cada uno de nosotros se nos ocurriera listar en nuestra propia e individual canasta, sería muy difícil de discutir y sería muy difícil de proponer las medidas adecuadas, en ocasiones por tecnicismo, en ocasiones por experiencia, en ocasiones por una serie de circunstancias para cada una de ellas. Los referéndums, las calificaciones de mandato para su prórroga, para su revocación, repito, creo que adolecen de factores similares, son más susceptibles de tener eficiencia en pequeñas comunidades, por lo menos más acotadas demográfica y territorialmente, que en grandes comunidades. No sé si entendí bien la pregunta, señor diputado, pero esa sería mi respuesta. Yo le pregunto sobre, yo le pregunto, se la reitero, que si puede señalar si es viable como medio de participación ciudadana la iniciativa ciudadana y la consulta popular contenidas en las fracciones 7 y 8, respectivamente del artículo 35 constitucional. Usted debe estar enterado que se legisló sobre esto y estamos en este Congreso en la necesidad de ese particular. Tengo la impresión. Perdón. Tengan la palabra, licenciado Romero Apis. Soy, por las razones que le